Estás escuchando Bendecidos en Cristo, el devocional diario de la IBC Corregidora. Bienvenidos a nuestro tiempo devocional Bendecidos en Cristo. Durante esta semana meditaremos en la carta del apóstol Pablo a Filemón. Esta hermosa carta personal fue escrita por el apóstol Pablo durante su primer encarcelamiento en Roma, probablemente en el año 62 después de Cristo. Y fue despachada por medio de Onésimo, quien viajaba con Tíquico, que llevaba cartas a la iglesia de Colosa y Éfeso. Hoy quiero compartir una breve reflexión que he titulado Hermanos en Cristo. Y para ello leamos juntos la carta del apóstol Pablo a Filemón, los versículos 1 al 3. La palabra de Dios dice: Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro, y a la amada hermana Apia, y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Notemos rápidamente 6 experiencias que pasan todos los hermanos en Cristo. En primer lugar, los hermanos en Cristo experimentan dificultades. Notemos rápidamente cómo comienza esta carta. Pablo dice: Pablo, prisionero de Jesucristo. Y cualquiera podría pensar que venir al Señor es tener ausencia de problemas. Sin embargo, a través de la Biblia vemos cómo muchas personas que pusieron su fe en el Señor tuvieron que padecer y pasar por diferentes situaciones difíciles. Ahora, es importante señalar que sufrir por causa de Cristo es un privilegio. Más bien debemos tener cuidado de estar sufriendo por causa del pecado. Por eso el apóstol Pablo remarca que él es prisionero, pero por causa del Evangelio de Cristo, por hacer el bien, por cumplir la voluntad de Dios. Si nos toca sufrir, entonces que sea por causa de hacer lo bueno, lo correcto y lo agradable ante el Señor. Por eso también el apóstol Pedro en una de sus cartas diría: así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno, pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Los hermanos en Cristo experimentan dificultades, pero también hacen discípulos. Filemón, verso 1 dice: Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo. Timoteo era el discípulo del apóstol Pablo, y aunque Timoteo conoció a Cristo a través del testimonio de otras personas, Pablo lo adoptó como su hijo espiritual, lo formó, le dio la profundidad del conocimiento del Evangelio y le ayudó a desarrollar el ministerio para lo cual Dios lo había apartado. Por esta razón, Pablo hacía discípulos y Timoteo era uno de ellos. Qué importante es, hermanos, como creyentes, como hermanos en Cristo, que tú y yo también hagamos discípulos. En 1 Corintios 4:17 dice Pablo: por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Timoteo era un fiel y amado discípulo del apóstol Pablo. Tú y yo somos llamados también a ser discípulos. Entonces los hermanos en Cristo experimentan dificultades, hacen discípulos, pero también aman a sus hermanos en Cristo. Sigue diciendo el verso 1 de la carta a Filemón: al amado Filemón, colaborador nuestro, y a la amada hermana Apia. Filemón era un hermano que vivía en Colosas. Su nombre significa afectuoso. Algunos comentaristas piensan que Apia era la esposa de Filemón y Arquipo era su hijo. Como fuera, es destacable notar el afecto con que el apóstol Pablo se dirige a Filemón, a Apia y a Arquipo, y también a los hermanos que se reunían en su casa. Amar a los hermanos es tratarlos con afecto, aun a pesar de sus imperfecciones. Por eso Jesucristo dijo: porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos?
Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Entonces los hermanos en Cristo experimentan dificultades, hacen discípulos, aman a sus hermanos en Cristo, pero también trabajan en equipo. Y sigue diciendo en Filemón, el verso 2, y Arquipo, nuestro compañero de milicia. El apóstol Pablo nunca trabajaba solo. Él se rodeaba de colaboradores y compañeros de milicia. Solo en esta carta Pablo menciona como compañeros a Arquipo, nota en el verso 2, a Filemón en el verso 17 y a Epafras en el verso 23. Está sobreentendido que Timoteo, mencionado también en el verso 1, también es compañero de Pablo. Y así por toda la biografía de Pablo, él tuvo muchos compañeros y colaboradores. Si trabajas en la obra del Señor, no seas un llanero solitario. Y si te pones a pensar, aún el llanero solitario tuvo a un indio como compañero, ¿no? Llamado Toro. Entonces por eso aprende a servir a Dios y a trabajar en equipo y no seas solitario. Los hermanos en Cristo experimentan dificultades, hacen discípulos, aman a sus hermanos en Cristo, trabajan en equipo, pero también abren su casa a la iglesia. En Filemón verso 2 dice, y a la iglesia que está en tu casa. Hermanos, no olvidemos que la iglesia del Nuevo Testamento creció por la comunión que experimentaban los hermanos en los hogares, en las casas. Por eso en Hechos de los Apóstoles dice la Escritura, y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. El individualismo y el temor al contagio ha hecho que muchos hogares cierren sus puertas a las reuniones de los hermanos. Sin embargo, olvidamos la tremenda bendición de reunirnos en las casas. En el Salmo 133, verso 1, dice la palabra, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Recordemos que la primera iglesia del Nuevo Testamento creció y se fortaleció por reunirse en hogares. El evangelista Lucas menciona en Hechos de los Apóstoles, y perseveraban unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Por eso te animamos a que abras tu hogar, tu casa al Evangelio y que puedas permitir también que la iglesia del Señor se pueda reunir en tu casa. Los hermanos en Cristo experimentan dificultades, hacen discípulos, aman a sus hermanos en Cristo, trabajan en equipo, abren su casa a la iglesia y finalmente viven en la gracia y la paz de Dios. En Filemón verso 3 dice, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Gracia es el regalo inmerecido por el cual se nos concede perdón y justificación divina. Pero paz es el resultado inmerecido de la vida espiritual y la comunión restaurada por Dios. Y si tú quieres tener gracia y paz, esto solamente te lo puede dar el Señor Jesucristo y te lo concede el Padre en una relación de amor donde Él llega a ser tu Padre y tú llegas a ser su Hijo amado. Por eso los hermanos en Cristo experimentan dificultades, hacen discípulos, aman a sus hermanos en Cristo, trabajan en equipo, abren su casa a la iglesia y viven en gracia y paz. Oremos. Gracias, Señor, te damos, porque en Cristo tú nos has concedido tremendas bendiciones. Y hoy, Señor, te agradecemos por el privilegio que nos das de poder vivir esta fraternidad espiritual, sabiendo que tú, Señor, nos has llamado a habitar en familia. Y a pesar de las dificultades que experimentemos en esta vida, sabemos que no estamos solos, que tú estás con nosotros y que la iglesia también es nuestra casa, es nuestra familia, donde todos nosotros podemos ayudarnos mutuamente. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga.